99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. En los primeros 2 meses de 2024, al menos 33 personas vinculadas con la política, incluyendo varios candidatos para las elecciones del 2 de junio, han sido asesinadas. Con esta cifra, se teme que las elecciones de este año sean las más violentas en la historia del país, superando las estadísticas de los comicios pasados, que ya de por sí son preocupantes. Pero los crímenes relacionados con violencia electoral van más allá de los candidatos. México es el tercer país más peligroso a nivel mundial para defensores de derechos ambientales y para periodistas, quienes también llevan a cabo actividades de naturaleza política. Juan Pablo Ortiz Polo, analista en Oria Research México y Centroamérica, es de la idea que las violencias que enfrentan los políticos en tiempos de elecciones están relacionadas con las que padecen los periodistas y los activistas ambientales. Juan Pablo, recientemente Volker Turk, el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que el derecho al voto debe ser protegido frente a la violencia en el país. Y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue calificar de tendencioso al alto comisionado, ya que considera que su declaración solo daña la reputación de México. Ante este escenario, en el que el presidente no se preocupa mucho por el personal político, ¿qué dice esta declaración de la seriedad y la atención que recibe este tema de parte del gobierno en turno? Bueno, me parece un tema muy serio porque en 2021 tuvimos las elecciones más violentas en la historia de México. Esto quiere decir que hay un aumento en el uso de la violencia para la obtención de poder político. Entonces, ¿qué podemos esperar en estas elecciones? Pues me remito un poco a lo que vimos en el 2021, ataques principalmente locales. 85% de los ataques letales fueron a personas que buscaban cargos municipales, entonces vemos que esta estructura es la más atacada. Después, 78% de los ataques letales fueron contra opositores del alcalde en turno, entonces también detectamos que la víctima está más del lado de los opositores. Y también vemos que hay un 87%, en el 87% de los casos no hubo una amenaza previa al ataque. Entonces estamos hablando de ataques letales sin ningún tipo de aviso o amenaza previa. Y también podemos decir, que este dato me parece muy interesante, que en el 46% de los casos donde hubo amenazas letales sí hubo detenidos, pero no hay evidencia de sentencias contra actores intelectuales de los delitos. ¿Qué te llama la atención particularmente de ese último punto? Observamos en México que realmente una cifra de 46% es muy alta en comparación con las otras cifras de impunidad que vemos en México, que todas están por el 90% incluso en casos de homicidio. Entonces podríamos decir, bueno, no está tan mal el tema de la impunidad en la violencia política. Sin embargo, esta parte de que no hay evidencia de sentencias contra autores intelectuales de los delitos, pues obviamente causa mucho que desear respecto a las sentencias que ha habido en estos casos de violencia política, porque la evidencia no indica que se esté deteniendo a los verdaderos responsables y a los verdaderos beneficiados de esta violencia. Claro. Tu tesis central es que las violencias que sufre el personal político en México están relacionadas con las violencias que sufren otros agentes como periodistas o los activistas ambientales. ¿Cómo es que llegaste a hacer esta relación? Me gustaría un poquito comenzar por qué es importante o deberíamos de poner una lupa en el estudio de la violencia contra estos 3 actores, que son activistas, periodistas y personal político. Llámele a personal político funcionarios, candidatos, personas con un cargo público, que son actores que se les denomina actores políticos porque sus acciones tienen consecuencias generales sobre la sociedad. Un ejemplo muy claro es la nota de un periodista puede afectar a un desarrollo inmobiliario y también la protesta de un activista puede afectar un desarrollo, el que pase o no una ley, el que llegue a cierta zona, cierto proyecto, y también en el caso del personal político. Sus acciones de estas 3 personas tienen consecuencias generales sobre la sociedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando alguien llega a interrumpir sus acciones con un acto de violencia? Nosotros estudiamos en este caso la violencia letal por la cifra negra que hay en México, que no tenemos realmente los datos de cuántas amenazas, cuántas agresiones, pero también es muy relevante. Entonces, cuando alguien es violento
contra un actor de este tipo para interrumpir en este caso su vida, está haciendo un acto de violencia para obtener poder. Sí, es muy similar el patrón, sobre todo de la acción del agresor. Hace una agresión intelectualmente o violentamente para tener un beneficio. Entonces, ¿qué hicimos? Obtuvimos datos de 3 organizaciones, del SEMDA, sobre activistas ambientales, de Artículo 19 sobre periodistas, y de Data Cívica, que tiene, por el periodo de tiempo estudiado, fue la base certera, porque de violencia política tenemos más de una base de datos contra personal político. Y entonces, ¿qué encontramos al estudiar estas 3 violencias combinadas contra estos 3 actores políticos? Encontramos correlaciones altas y significativas en los asesinatos, en donde aumenta la violencia hacia uno de estos 3 actores, llámese personal político, periodista o activista, aumenta la violencia contra los otros 2 gremios también. Ahora, vayamos por partes, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, vamos un poquito a escarbar en sus hallazgos, ¿no? ¿Cuáles son los estados de la República, por ejemplo, en los que coinciden las cifras de estos 3 rubros, ¿no? De candidatos o, bueno, digamos, de personal político general, periodistas y activistas. ¿Y cómo es que se interrelacionan estas 3 formas de violencia también? Encontramos correlaciones altas y significativas, pero hay 4 estados que ejemplifican muy bien el patrón. Tenemos Veracruz, que es el que tiene más casos, suma los tres gremios, Oaxaca, Guanajuato y Guerrero. Son las 4 entidades con mayores casos de asesinatos contra estos 3 gremios. Y que vemos que además de que son las 4 con mayor número de casos, todas se encuentran en el top 7 de asesinatos por gremio en todas estas categorías. Entonces, cuando observamos los mapas, vemos estos 4 estados que destacan en todos los casos. ¿Qué pasa en estos estados, ¿no? ¿Qué tienen en común estos estados? ¿Cuáles son los intereses económicos, los intereses políticos? ¿Cómo son los liderazgos locales? ¿Cuáles son las condiciones de impunidad en estos estados? Me parece que en el estudio de esas preguntas podríamos encontrar respuestas mucho más interesantes para determinar cuáles son las causas que provocan que predomine este tipo de violencia en estos estados. ¿Qué soluciones proponen para mejorar el monitoreo de las violencias hacia esos 3 grupos? Porque has dicho más de una vez que hay pocos datos, que a veces no es fácil acceder a ellos, o que más bien no hay claridad en todos los tipos de violencias y las únicas que pueden tener con mediana certeza, pues es las violencias letales. No tenemos duda, Ignoria, de que hace falta la creación de una base de datos que contemple a los 3 actores políticos que aquí se presentan, activistas, periodistas y personal político. Por ahí también hay quien menciona liderazgos religiosos, que en este caso no los consideramos, pero podría ser también considerado como un actor político. Y necesitamos una base de datos para poder comprender bien cómo está el fenómeno, que tenga la misma metodología, es decir, que recopile los casos de violencia de la misma manera, para poder estudiar más allá de los asesinatos y darle un rastro a los asesinatos de qué sucede primero con respecto a las amenazas, quiénes son los posibles perpetradores. Noria hizo un esfuerzo y creó una base de datos en las elecciones del 2021 donde considera muchas variables más allá de contar muertes para poder acercarse al fenómeno y comprenderlo. Y creo que hace falta hacer este ejercicio y monitorearlo, que se vaya actualizando para los 3 gremios en una misma base de datos con la misma metodología para poder ir comprendiendo mejor este fenómeno y llegar a las verdaderas causas. Para quienes no están como familiarizados con este tema, ¿cómo podrías explicarles cómo el obtener este tipo de información, de conocimiento en general, puede ayudar a crear mejores estrategias que a lo mejor y puedan servir para mejorar la seguridad, sobre todo en esta temporada electoral? Pues la realidad a la que nos enfrentamos es que no sabemos, y hay muchas teorías, pero no sabemos con certeza qué es lo que causa que en ciertos estados haya más violencia contra actores políticos y que en otros estados haya muy poca violencia contra actores políticos. Porque sí, los estados que mencionaba, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Guerrero, son estados con índices altos de violencia, pero hay también estados con índices altos de violencia que no se encuentran encabezando estas violencias contra estas categorías. Entonces, yo resaltaría la importancia de ir a buscar los datos para comprender cuál es la situación y ya a partir de ahí se podrían elaborar distintas políticas públicas que puedan ir enfocadas a mejorar la situación.
Juan Pablo Ortiz Polo es analista en Oria Research México y Centroamérica y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Han pasado poco más de 5 meses desde el inicio del horror en Gaza. Al menos una de cada 23 personas en Gaza ha muerto o ha resultado gravemente herida. Más del 80% de la población está desplazada y se calcula que 2 madres han muerto cada hora desde el 7 de octubre de 2023, dejando a miles de niños huérfanos. La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial del sistema multilateral, ordenó a Israel tomar todas las medidas posibles para evitar un genocidio en Gaza. Sin embargo, mientras toda la atención estaba en la resolución de La Haya, el gobierno israelí acusó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo de colusión con Hamás y de participar en los ataques del 7 de octubre contra ciudadanos israelíes. Diego Gómez Pickering es escritor, periodista y diplomático mexicano. También trabajó para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en su sede en Damasco, Siria, entre 2008 y 2011. Diego, antes de entrar al tema de la acusación del gobierno israelí sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, vayamos unos pasos atrás. Desde que escaló el conflicto entre Palestina e Israel, el 7 de octubre, ha habido un ir y venir de acusaciones de que el gobierno israelí está cometiendo un genocidio hacia la población palestina. ¿Por qué se ha vuelto un asunto de debate el catalogar los ataques de Israel como genocidio? Yo creo que es un tema que no es nuevo. Desde el año 1948, cuando se crea el Estado de Israel, se ha desatado un debate sobre la pertinencia del denominado Plan Balfour, que es el que da origen y consistencia hasta cierto punto legal a esa decisión de finales de la Segunda Guerra Mundial, y esto ha conllevado pues una innecesaria derrama de sangre. ¿Por qué el debate renace a partir de la acusación, más que acusación, de la presentación del caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre genocidio? Porque hace prácticamente 30 años que no se escuchaba en los círculos internacionales esta palabra, una palabra ominosa, una palabra demasiado contundente para la brevedad de las letras que la componen. Desde lo sucedido en Ruanda hace 30 años, justamente en el 94, desde lo sucedido en Bosnia el año posterior, en el 95, era una palabra que creíamos desterrada del vocabulario internacional y regresa con fuerza, porque es sin duda un escenario en el que se han roto muchas de las normas que dicta el derecho internacional humanitario, y un escenario en el que se hace necesario preguntar si ese destierro aparente de la palabra genocidio del sistema internacional era adelantado. Ahora, acabas de mencionar justo la acusación de Sudáfrica, ¿no?, que recurrió a La Haya para acusar al Estado de Israel de estar cometiendo genocidio, también con la intención de poner un alto al fuego en este conflicto. Para quienes no están al tanto de eso, ¿podrías decirnos qué ocurrió, cuál fue la resolución y cuál fue la reacción del gobierno israelí? Hace algunas semanas, el gobierno de Pretoria, el gobierno sudafricano, presenta ante la Corte Penal de Justicia, con sede en La Haya, un requerimiento para que se abra una investigación al respecto de posibles abusos y posibles acciones emprendidas por el Estado de Israel y por sus Fuerzas Armadas en contra de la población civil gazatí en particular, pero palestina en general, porque también se incluye a los palestinos de Cisjordania, de los territorios ocupados, en la que aduce el gobierno sudafricano que hay algunas pruebas que indican que pudiese haber el Estado de Israel, desde su incursión el 7 de octubre en Gaza, haber actuado en contravención de sus compromisos adquiridos al ser signatario de la Convención Internacional contra el Genocidio. La Corte Internacional de Justicia emitió simple y sencillamente una resolución a partir de sus alegatos iniciales, en el que conminaba a Israel a realizar todo aquello que esté en sus manos para prevenir estas posibles acciones que fueran en contra de la Convención contra el Genocidio. Ya Sudáfrica esta misma semana ha ampliado su posición a raíz de los acontecimientos recientes que están directamente vinculados por la falta de arribo de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza, que ha conllevado
a la muerte por inanición de varios menores de edad y de varias mujeres y hombres gazatíes. ¿Podrías decirnos también cómo es que reaccionó el gobierno israelí a esta acusación expuesta por Sudáfrica? El gobierno de Israel rechazaba la argumentación del gobierno sudafricano, argumentando que no ha habido ninguna violación a los compromisos que como signatario Israel de la Convención Internacional contra el Genocidio está obligado a cumplir. A esto siguieron una serie de declaraciones por parte de altos funcionarios del gobierno de Benjamín Netanyahu que intentaron vincular, sin pruebas de por medio hasta el día de hoy, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, UNRWA, por sus siglas en inglés, al movimiento de Hamas. Y esto conllevó pues a que varios de los países cesaran su apoyo y evidentemente llevó de cierta manera al colapso de la agencia, que es la principal proveedora de asistencia humanitaria a la población civil palestina, no solo en Gaza, sino en los territorios ocupados y en los países vecinos como Líbano, Siria o Jordania. A lo largo de 15 años, Benjamín Netanyahu ha conseguido que Israel sea pues mucho más que un aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿Cómo es que Netanyahu ha logrado mantenerse impune después de tantas acusaciones de crímenes de guerra? ¿Y cómo se ha mantenido en el poder cuando incluso los propios ciudadanos israelíes se han manifestado en su contra? Hemos estado atestiguando durante la última década en diferentes puntos de la geografía del planeta, de la India, Turquía, de Rusia, los Estados Unidos y por supuesto de Venezuela, Argentina y de Brasil a México, el surgimiento de personajes políticos que en el mejor de los casos podríamos definir como atípicos. Son políticos en funciones o en campañas contendiendo por puestos de elección popular de alta envergadura que hacen uso de herramientas que de manera consuetudinaria no hemos visto desde el fin de la Guerra Fría y que regresan o tienden a traer de nuevo al ámbito político herramientas de nuevo que se habían desestimado porque echaban mano de la demagogia, del populismo, de una aversión a la institucionalidad. Es un fenómeno de cierta manera reciente, es un fenómeno que resiste los avances que trajo consigo el fin de la Guerra Fría, lo que trajo la globalización, que es ese intercambio libre, esa carrera hacia el cosmopolitanismo, tanto en las zonas urbanas como rurales, tiene como efecto contraproducente desde mi punto de vista la aparición en escena de estas figuras atípicas que quizá antes no tenían ninguna relevancia en los escenarios políticos de los distintos países, pero que comienzan a forjar una posición cada vez con mayor número de personas que están dispuestos a escuchar ese mensaje, que es un mensaje de confrontación, de ataque a la institucionalidad a nivel nacional, a nivel doméstico y también institucionalidad internacional, entendida esta como pues, la Organización de Naciones Unidas y la estructura de todas las agencias que conforman este sistema. Y yo creo que Israel, como México y como muchos otros países, no ha sido ajeno a este proceso y ha visto en la última década el fortalecimiento de estos actores políticos que tienden a la polarización. Hablando también del papel de Netanyahu y su como aliado de Estados Unidos, ¿qué papel crees que interpreta el mandatario israelí ante los comicios presidenciales que se avecinan en Estados Unidos? Yo creo que las elecciones estadounidenses de noviembre de este año serán unas elecciones fundamentales para definir el curso de la política internacional en la siguiente década, en las siguientes décadas o en lo que resta del siglo incluso. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos siguen siendo un país de enorme peso económico, militar, político, social y cultural. Y como todo apunta, si el resultado favorece a Donald Trump y tenemos una segunda presidencia de Donald Trump, veremos sin duda, desde mi punto de vista, agravarse la tensa situación internacional que vivimos, no solo por lo que respecta al terrible conflicto que azota el Medio Oriente, en particular a Gaza, Israel, los territorios ocupados, sino también a otros conflictos irresueltos en el sistema internacional. ¿Cómo calificarías el desempeño de Biden actualmente en el conflicto entre Israel y Palestina para volver a ceñirnos al tema que nos atiene? Yo creo que la administración de Joe Biden ha sido una administración consistente,
con la política estadounidense en lo que respecta a la relación con el Estado de Israel. Es decir, no hay realmente un cambio de timón, no hay una estrategia distinta, no hay una diferencia entre el actuar de las administraciones anteriores a la de Biden, sean estas republicanas o demócratas, cuando se trata de la relación entre Washington y Tel Aviv y cuando se trata de la situación en específico de Palestina e Israel. Para cerrar, Diego, considerando todo lo que hemos platicado, desde lo que pasó con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, pero también con la acusación de Sudáfrica y todo lo que hemos venido recorriendo de la alianza con Estados Unidos, ¿crees que un alto al fuego sea suficiente para detener los horrores que vive la población palestina? ¿Y qué posibles soluciones crees que existen para este conflicto? Un alto al fuego, Valeria, no es suficiente, es necesario, es indispensable. Un alto al fuego es lo único que en este momento, en marzo de 2024, 5 meses de iniciado este sanguinario conflicto, un alto al fuego no es para nada una solución a un conflicto que cumple ya o está próximo a cumplir 80 años. Es simple y sencillamente lo que debe hacerse, lo moralmente correcto y lo que dicta el derecho internacional humanitario. Desde mi punto de vista, hacia futuro, no debe cesarse en ningún intento de que se establezca plenamente la solución de los dos estados, es decir, Israel y Palestina, como vecinos y como igualitarios ante el derecho internacional, como sujetos igualitarios ante el derecho internacional. Diego Gómez Pickering es escritor, periodista y diplomático mexicano. También trabajó para la UNRWA en su sede de Damasco, Siria, entre 2008 y 2011. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.